de la ex fiscal Zuleika Moore, que estuvo al frente de este proceso en las investigaciones, el caso Odebrecht, y también al licenciado Rodrigo Noriega, que le ha seguido paso a paso, diríamos que la pista a este proceso de Odebrecht. Comenzamos con usted, licenciada Zuleika. ¿Qué tan complicado fue el inicio de estas investigaciones? El momento en que se designa precisamente a un grupo de fiscales luego que se archivara la denuncia presentada por el licenciado Alvin Widen. Gracias, muy buenos días, Álvaro, a todos los panelistas aquí. Le agradezco la oportunidad que me brinda en la mañana del día de hoy para hablar de estas situaciones que se dieron a lo interno del proceso de investigación y que desde la perspectiva de quienes estuvimos dentro pues no era propicia en sus momentos dar a conocer, porque son cuestiones que de manejo no propiamente de los temas de la investigación material, sino del tema de organización. Y sí, como lo dijiste al principio, hubo un momento en que se tuvo que archivar provisionalmente la investigación, porque si recuerdas veníamos con las sombras de los procesos que se habían dado ya en anticorrupción, en los que los plazos para investigar eran fatales, que nos exigían que los cumpliéramos, y de no cumplirlos pues todo acarrearía una nulidad. Así que en la medida en que se da este primer evento de la denuncia que hizo el excontralor Alvin Widen, que en paz descanse, y no tener en su momento la respuesta de la asistencia internacional, que fue una de las primeras que se pidió a Brasil, se tuvo que tomar la decisión de archivarlo provisionalmente a esperas de esa respuesta. Y recordaba yo, una vez que recibí la invitación, todas esas situaciones que se dieron, porque incluso desde ese momento el Ministerio Público ordenó que se hiciera un viaje a la República Federativa de Brasil en busca de la respuesta de esa asistencia. Y en ese viaje, por cosas de la vida, le correspondió a la hoy fiscal que está liderando, y desde hace un par de años ha estado liderando ya esta fase de la investigación, de esta fase del proceso, la fiscal Ruth Murcillo, que le correspondió ir tanto a Brasilia como a Curitiba. Brasilia para poder darle seguimiento a los temas de la asistencia internacional por los pedidos que se habían hecho en razón a la investigación de Lava Jato, en ese momento como se denominaba, y luego después entrevistarse con los fiscales de Curitiba, que fue una situación complicada, porque yo debo indicarle, Brasil nunca fue muy cooperador en cuanto a las informaciones que se pedían. Y ahí hubo como una situación porque ellos querían que nosotros entregáramos la asistencia que ellos nos habían pedido a nosotros, porque recuerden que aquí en Panamá hay una cuenta que fue una cuenta donde trascendió mucho dinero, y ellos querían esa información, pero no nos daban la seguridad de darnos la que nosotros necesitábamos de allá para poder darle continuidad a nuestro proceso acá. Entonces, ese fue como uno de los primeros obstáculos de cómo podía fluir ese intercambio de información para que ellos pudieran avanzar con lo que ya ellos tenían con mucho tiempo de antelación, y que le daban ventaja a lo que llevaba Panamá, y nosotros poder reabrir nuestra investigación. Y si ustedes recordarán, esa asistencia no llegaba, pero al mismo tiempo, en diciembre, creo que del año 2016, se hizo público el acuerdo que se tenía con Estados Unidos, y permitió entonces que nosotros abriéramos otra investigación para trabajar con ese acuerdo de Estados Unidos y abrir esa línea de investigación, mientras que pudiera tener nosotros acá en Panamá la respuesta de esa asistencia de Brasil. Entonces, esas fueron como las primeras situaciones que se dan. Y ustedes recordarán que en el 2017 hubo una convocatoria donde todos los países que estaban pidiendo información, y que Brasil pues no nos estaba dando la información en su momento, hubo como yo diría que fue como una tocada de puerta, como se dice en buen panameño, de todos los países a nivel latinoamericano que estaban pidiendo información. Convergen entonces en Brasil y se hace un pacto que se llamaba el Pacto Brasilia, creo que se denominó así más o menos, donde se establecía que Brasil iba a dar información
siempre y cuando se llegaban a los acuerdos con la empresa y que la empresa pudiera entonces dar la información desde el sistema Drowsy que ellos mantenían, o el MyWayWeather, que era el inicial que ellos tenían, y que al mismo tiempo se le permitiera pues que la empresa pudiera continuar con los procesos. Todo eso se dio en esa... Fue en ese momento entonces cuando aquí se hizo una audiencia en la que participó el señor Andrés Ravelo y altos ejecutivos desde el consulado. Ese fue en noviembre del 17, ya después que habíamos tenido... Ajá, fue después del acuerdo, ya cuando habíamos mantenido las primeras informaciones estas. Y una pregunta, Zuleika, tú hablas de el hecho de que dame que te doy, si tú me das la tuya yo te doy la mía. Hoy día estamos esperando todavía esa misma información, o esa se dio y estamos hablando ahora de otra cosa que es solo lo del sistema Drowsy. Sí, no, la del sistema Drowsy, en ese pacto al que yo me hago referencia, establecían que la información iba a fluir a través de la empresa. La empresa sobre eso se mantuvo cooperante. Mandó la información cada vez que uno le pedía que recibiera un análisis de una cuenta y se tenía como las coordenadas que uno dice en buen panameño. Ellos entonces buscaban en el sistema y nos daban a nosotros la respuesta. Ya venía por parte de la respuesta de la empresa directamente. Lo que hoy día entiendo que se está esperando es porque ya sabes que estamos en otra etapa. Esta etapa es la de la evacuación de las pruebas en juicio. Y en esto lo que se requiere es saber si ellos le han dado la tramitación para la ubicación, localización y que las personas participen de ese juicio. Ese es el tema que entiendo que es para nosotros importante como país, no solamente por el hecho de que son testigos que independientemente de todo esto, estas personas en su momento rindieron entrevistas, pues se trata de un sistema inquisitivo. Las mismas pruebas que se recogieron en la etapa de investigación pueden ser utilizadas en la etapa de juicio. El juez es el que va a determinar la valoración, pero no dejemos de lado el tema de que si Brasil a Panamá no le contesta de que se diligenció o no se diligenció la ubicación de estos testigos para darle la oportunidad a todos estos defensores a lo que denominamos el contradictorio. Que distinto es que digan, nosotros lo notificamos y no vinieron, a que digan, nunca se gestionó. Entonces, ahí es donde está como un tema que hay que tener cuidado, porque igual, la juez puede valorar lo que se dijo en la etapa de investigación, pero el contradictorio, porque recuerden que estas personas rindieron entrevistas y a ninguno de estos abogados les interesó en su momento decir, bueno, yo quiero que se haga una asistencia internacional para tomar la entrevista a y repreguntarle. No, el interés nunca fue ese. Y las entrevistas de ellos estaban en cada uno de los acuerdos, lo que dijeron, cómo se movió, con quiénes hablaron, cuáles eran las rutas, las coordenadas de las cuentas que se utilizaron. ¿Ve? Entonces, déjame explicarle un poquito, porque nosotros los abogados nos entendemos, okay, pero el público tiene un poquito más de dificultad de manejar los términos. Este proceso viene de lo que se llamaba el inquisitivo. Ajá. El día de hoy, si usted en la investigación usa una prueba, eso no se llama prueba, se llama elemento de convicción. Usted tiene que esperar a juicio para convertirlo en prueba. En el anterior, que era el inquisitivo, y es el proceso, el estilo de proceso de Odebrecht, usted lo que recababa en la investigación, usted lo tenía como prueba para el juicio. ¿Qué resulta? Que evidentemente la empresa dio la información que se requería y que estaba en ese sistema Drowsy, que no era más que un sistema, por digámoslo así, en clave, en jeroglífico, donde estaba la información de a quién le habían pagado, cuánto le habían pagado, en qué cuenta habían depositado, de qué banco, todo eso. Pero hay actores dentro de ese sistema Drowsy, quién hacía la transferencia, quién ordenaba el pago, quién lo recibía, y para completar la prueba, el juez tendría que poder, los abogados que defienden a estos imputados deberían poder decir, ve, tráigame a Rodrigo Noriega, que dice que él fue el que dio la orden, para poderle preguntar. Eso es lo que se llama el contradictorio, poder ponerlo así como contra la pared y decirle, ¿y cuándo usted lo firmó y por cuándo fue el cheque y en qué banco estaba? Para poder encontrar inconsistencias suficientes que les permitan a ellos defender a sus clientes. Al no solicitar en el momento en que se dio la información, que la empresa dio la información, al no solicitar ese contradictorio, ellos tienen derecho a pedirlo ahora. Pero para pedirlo ahora, nosotros tendríamos que haberle dicho a Brasil, búscame a Rodrigo Noriega, búscame a Rolando Rodríguez y permítelo, y no se ha hecho. Y ese es el pedacito
donde la parte de tramitología traba el resultado, primero el avance del juicio y segundo el resultado. ¿Y pueden hacerlo ahorita? Y lo pueden hacer si la asistencia llega y dice no lo conseguimos, bueno, se va sin el contradictorio, pero se gestionó y el proceso tiene la garantía de haber cubierto el derecho que tienen los imputados en Panamá a ese contradictorio. Sin embargo, no quiere decir que la juez no tenga la capacidad de valorar la prueba que tiene en sus manos, que es lo que le dijo la gente de Odebrecht. Es un tecnicismo que a veces para las personas no es muy fácil de asimilar, pero que es importante para las resultas del juicio. Entonces, por ahí va la cosa, doña Zuleika. Es así mismo como lo has dicho, más claro no puede estar. Y definitivamente que ella va a tener otros elementos dentro de ese proceso, que no es, lo determinante no es el tema de lo que puedan decir o no durante el desarrollo del juicio, porque hay otros elementos. Yo le voy a hacer la pregunta del $1.000.000. No, yo sí le voy a hacer la pregunta del $1.000.000. Usted, que fue fiscal, que recabó pruebas, que practicó, que hizo las gestiones, ¿usted considera que ese expediente está lo suficientemente nutrido para obtener un fallo, para que la juez emita un fallo? Como les decía hace un momento, aquí en Panamá teníamos una cuenta, que es la cuenta de Constructora Internacional del Sur. Ahí fluyó mucho dinero. Y no solamente con lo que nos dijeron los acordantes, que está en cada uno de estos acuerdos que se celebraron, sino que también está respaldado con las transacciones. Así es. Las transacciones bancarias que están ahí. Y las transacciones no solamente que se dieron aquí en Panamá a través de esa cuenta y otras más que también sirvieron, sino recordemos que nosotros tenemos asistencias internacionales de Andorra, que también fue otro lugar donde fluyó mucho dinero. ¿Cuántos países visitaron y pidieron asistencia? De asistencia fueron casi como 146 asistencias internacionales. Wow. Fueron bastantes. Pero de visitar para saber que podíamos obtener respuesta, hay grupos de fiscales que tuvieron que ir incluso hasta Suiza, otro grupo de fiscales que tuvieron que ir a Estados Unidos, otros a Andorra y otro grupo que tuvo que irse a Brasil. Fueron como los puntos más claves de los lugares donde fluyó pues, más dinero, o por lo menos las organizaciones para que se acordaran los pagos. Siguiendo con el planteamiento de Mariela, usted fuera hoy la que estuviera en el papel de Ruth Morcillo, ¿pediría el aplazamiento de la audiencia? Recuerda que yo dejé esa investigación con 1000 tomos. Hoy son 2288, creo que. Sí. Ajá, bastante información fluyó después. Yo no sería responsable de mi parte decir qué puedo o no puedo hacer la fiscal que está liderando ahorita mismo eso, porque mucha más información corrió. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es con los temas de procedimiento, de saber que contamos con el cumplimiento de ese procedimiento, porque puede ser que nosotros aquí en Panamá tenemos suficientes pruebas como para, y aquí ojo, aquí estamos en una etapa de responsabilidad, porque algunos van a decir que no, que es que vamos a ver ahora si hubo blanqueo, si hubo corrupción o si hubo peculado. No, en esta etapa, en este tipo de proceso lo que se va a discutir es responsabilidad y la vinculación, porque ya el tema del delito está superado. Aquí no hay escenario explicarle para discutir eso. A las personas qué es eso de la etapa de responsabilidad. En este proceso, que es del inquisitivo mixto, primero vimos una audiencia preliminar, que es una audiencia de calificación, donde el tribunal va a establecer que hay un delito, ahí va a verificar, Ministerio Público, usted investigó, de ese resultado de la investigación, entonces sí hay una conducta típica, hay un delito, ya está definido, el delito y el escenario. Lo que verificará es si hay una probable vinculación con las personas que están llamadas a juicio, porque hay un juicio de probabilidades, bueno, ahí tenemos esto, tenemos esta situación, se ha dado que lo ubica usted dentro de ese escenario. Vamos entonces a la siguiente etapa. Una vez que se llama juicio, entonces se abre el proceso a prueba, cada una de las partes aducen sus pruebas, pero estas pruebas van a estar enfiladas a determinar si hay responsabilidad, si yo actué
porque estamos hablando del sistema anterior, si hubo el tema del dolo presente, el tipo de dolo que hubo, si actúe con conocimiento de la situación, o determinar ese grado de responsabilidad, si es autor directo, si es autor intelectual, si es el autor material, si tuvo una participación primaria o secundaria dentro de los eventos. Eso es lo que se va a determinar en esta etapa. Su responsabilidad y su grado de vinculación para con ese delito que ya la juez dijo, ahí este delito, blanqueo de capitales, allí no hay más nada. Es el delito de blanqueo de capitales, como delitos precedentes, el peculado, la corrupción, que creo que son los que se establecieron como delitos precedentes. Eso es lo que se va a ver ahora. Por eso es que entrar a discutir ahora de que si hay o no hay blanqueo de capitales, si se abrió o no se abrió una cuenta, eso es una falacia. Lo que tienes que ver es mi grado de responsabilidad frente a ese delito que la juez ya calificó. Licenciado Rodrigo Noriega, su visión del caso en este momento, ¿qué cree usted que pueda pasar? Buen día, Álvaro, buen día a Mariela, a Zuleika, a Rolando, a todo el equipo de la prensa y a toda la audiencia. Miren, yo creo que si yo fuera la fiscal Rod Morcillo, que esa es la pregunta de fondo, yo me iría con lo que tenemos en la mano. Sé que hay alguna posible deficiencia de debido proceso por este tema que Mariela y Zuleika han explicado tan magistralmente, pero también existen otros riesgos encima. Entre más tiempo nos demoremos, más chance hay de que ciertos intereses vayan a dañar las pruebas en Brasil. Hay, y tenemos que decirlo como tal, hay un interés del gobierno de Brasil, del gobierno de Lula da Silva, de cerrar lo más pronto posible los casos derivados de Lava Jato, los casos derivados del Odebrecht. Ya le tiraron la toalla a Ollantumala, parece que con Keiko Fujimori va por ahí también la cosa, y varios de los acusados panameños han ido a Brasil, han enviado representantes judiciales a Brasil para, vamos a decirlo en panameño, perturbar el flujo de la evidencia. Vamos a echar para atrás un momentito y contar quién es Odebrecht. Odebrecht lo trae a Brasil, en el gobierno de Martín Torrijos, lo trae a Panamá, perdón, en el gobierno de Martín Torrijos, Lula da Silva. Y Lula da Silva dice, esta es una empresa de confianza del Estado brasileño, va a contar con el respaldo del Estado brasileño, ellos van a tener el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, que es como decir el Banco Nacional de Panamá. Y le dice, ustedes no van a tener que buscarle plata a esta empresa puede hacer todos los contratos. Y empezó Remijo Rojas, Cinta Costera 1, Autopista Panamá-Colón, y después, pues, ya sabemos, el gobierno de Martinelli, 10 obras más, y el gobierno de Varela, etc. ¿Cuál fue la razón política por la que Lula da Silva se asocia a las empresas de construcción? El Partido de los Trabajadores había perdido 3 elecciones presidenciales. Y Lula da Silva entendió que en línea dura no los iba a llevar a la presidencia, así que ellos van y pactan. Pactan con el sector de la construcción y pactan con el sector agroindustrial de Brasil. Los grandes exportadores de Brasil de caña de azúcar, de maíz, de sorgo, de carne, etc. Pactan con esa gente y por supuesto ganan la presidencia y como pago, el CAI para mí va a respaldar la influencia creciente de Brasil en el mundo con este tipo de empresas. Odebrecht, por cierto, ha hecho contratos en Europa perfectamente, contratos en Estados Unidos perfectamente, sin ningún acto de corrupción. El asunto fue que en América Latina y en África, y América Latina y el Caribe, sí se hizo con corrupción. Bien, el gobierno de Lula y el Partido de los Trabajadores no tienen ningún interés en cooperar en estos casos. ¿Por qué? Porque en Brasil lo anularon políticamente. En el 2019 aparecieron unas supuestas grabaciones del juez Sergio Moro, entonces juez Sergio Moro, quien había sido el juez del caso Lava Jato, y en el que el juez supuestamente habla con un fiscal y se ponen de acuerdo, oye, hay que darle más duro a Lula, etc. Ya Lula estaba condenado 8 años y 10 meses y 20 días. Ya eso había pasado casación en Brasil. Y la Corte Suprema de Justicia de Brasil, los magistrados nombrados por Lula y por Dilma Rousseff, su sucesora del mismo partido, lo sueltan y se inventan una jurisprudencia para soltarlo. Pero ¿qué pasa? Si sueltan a Lula, hay que soltar a Marcelo, hay que soltar a todo el mundo. Y eso es lo que ha pasado. Se ha ido deshilachando el caso en Brasil y por ende, alguna gente amarrada a ese caso, Ollantumala, Keiko Fujimori, etcétera,
se están aprovechando para decir lo mío también hay que anularlo. Aquí la exfiscal Zuleika Mura ha explicado brillantemente que el caso panameño es autónomo. Pero hay panameños que han ido a Brasil. Panameños que han ido a Brasil, seguramente. La anulación. Para pedir anulación y para pedir otros favores, me imagino. Pero el caso panameño es autónomo. Aquí hay evidencias de Panamá, de Estados Unidos, de Andorra, de Suiza, que validan que hubo transacciones corruptas. Hay una confesión del señor Andrés López Ravelo. Hay acuerdos de pena, hay acuerdos de colaboración que son independientes de lo que pasa en Brasil. Lo que pasa en Brasil es un elemento, vamos a llamar, no lo quiero llamar secundario porque no es secundario, debido al proceso no es secundario, pero es un elemento procedimental más que sustancial. Si efectivamente, como bien ha dicho Mariela y bien ha dicho Zuleika, si efectivamente se decide arrancar la audiencia y continuar, y bueno, vamos a continuar hasta el final para ver si llegan las pruebas. Y si no llegan, ¿qué? Bueno, la jueza puede suspender la audiencia por un término razonable, 5 días, dice el código, pero también la jueza puede decidir, ¿sabes qué? Tengo la sana crítica, y si con los 2.855 tomos no hay suficientes pruebas, vamos, con 600 o no sé cuántas páginas vendrán de Brasil y las notificaciones y demás, que hay que traducirlas al español, por cierto. Yo creo que el punto es, tenemos que tomar una decisión, tenemos que cortar el nudo gordiano, Álvaro, y audiencia. Tenemos que decidir si ya decidimos el caso de Brecht y pasamos la página y vamos a otra cosa, o vamos a seguir posponiendo, con todos los riesgos que ya sabemos. Más gente viajando a Brasil, recordemos el nuevo procurador, con el riesgo de que incluso pueda afectar a la fiscal Morcillo, en fin. Entonces hay presiones de lado y lado, y yo creo que lo más sano es, para mí, en mi opinión, es ya empezar la audiencia y continuar hasta el final. ¿Qué fue lo más difícil durante el periodo en que estuvo usted, licenciada, al frente de este proceso? ¿Qué fue lo más duro, lo más complicado? ¿Hubo presiones? Las presiones siempre van a haber, porque lo que uno quería era obtener las pruebas, ¿ve? Uno ve lo que, cómo fluyó la información, que los obstáculos siempre se tuvieron porque dependíamos mucho de lo que vendría del extranjero. Sabíamos que teníamos una cuenta aquí, que a propósito, o sea, los bancos en su momento dieron toda la información que se requería, explicaron cómo se dio todas estas aperturas de cuenta. Y todo eso reposa en el expediente. Todo está ahí, claro. todo está ahí. Pero el saber que estaban las cuentas ahí, pero ¿a quiénes le correspondían? Porque estaban bajo un sistema de sociedades anónimas. ¿Quién estaba detrás de eso? Entonces, esa era la parte que era como lo más engorroso, saber que la teníamos ahí, pero ¿quiénes estaban detrás de esa cantidad de sociedades anónimas a las que estaban registradas esas cuentas? ¿O cómo hicieron para pagarse? ¿A quiénes se le pagaron? Porque no eran directamente a las personas que están hoy día llamadas a juicio. Testaferros, habían intermediarios, exacto. Y todo Entonces, eso se pudo desmenuzar todo. si no se hubiera logrado la determinación de la existencia del delito y todo lo demás. Y sobre todo con los acuerdos que se hicieron, porque en cada acuerdo, si ustedes recordarán, el que se hizo televisado, las preguntas para los jueces hacia estas acordantes siempre fue la misma. Usted fue sometido a coacción, amenaza, no, todo fluyó. Cada una de esas personas que hicieron acuerdos lo hicieron de manera voluntaria, sin coacción y sin ningún grado de presión para poder ellos colaborar respecto a esto. Entonces, siempre, y no creo que sea únicamente en este tipo de investigación, en todas, para un fiscal, la presión siempre va a estar porque tiene que tener la información. Aquí se aplica siempre que quien tiene la información tiene el poder. Podías tener toda el contenido del movimiento de las cuentas, pero ¿quiénes estaban detrás? Era la pregunta siempre del millón, y dependíamos entonces de que se fluyera esa parte por parte de los acordantes, de decirnos quiénes eran los que estaban detrás. La forma de la dinámica como se armó la Fiscalía Especial Anticorrupción fue un éxito, porque fíjese que iniciamos unos, continuaron otros y al final se mantuvo un equipo que hoy día la fiscal Ruth Morcillo, pues preparada, 30 años de experiencia dentro del Ministerio Público, con 2 fiscales de circuito a su lado, una Jenisbeth Male, que tiene 28 años de servicio, Talía Palacios con 18 años de servicio. O sea, son funcionarias que no llegaron a la Fiscalía Anticorrupción para
de un día para otro. Tienen una trayectoria en el Ministerio Público, continuaron y hoy día han dado la cara. Y ustedes van a ver que sin lugar a dudas van a poder explicarle a la ciudadanía todo cómo se generó desde el principio hasta llegar a la responsabilidad que les es atribuible a cada una de estas personas que fueron llamadas a juicio. Recuerdo, porque yo estuve en esa audiencia del 2017, luego del acuerdo, cuando el señor Ravelo, que participó en la audiencia vía Skype, decía que después de la firma del acuerdo había recibido cantidades de llamadas telefónicas con el prefijo 507 De Panamá. de Panamá, números que no podía identificar, amenazándolo en ese momento. Imagínense ustedes. ¿Recuerda usted eso? No, y la garantía es que la amenaza todavía debe estar latente, porque Bueno, si sabe que son aquí testigos para este juicio, no lo dude. Y es allí donde yo entraba, que esta pregunta la tenía dándome vueltas en la cabeza. ¿Pueden todavía arrepentirse de lo que declararon, desmentirse de lo que declararon por miedo, por el señor amenaza? Ravelo, diríamos. No, porque fíjese que es como usted dijo hace un momento, doctora. En este sistema, el valor lo tiene desde la primera entrevista, la primera declaración. Y hay jurisprudencia dentro de este sistema que dice que las primeras declaraciones son las que tienen mayor viabilidad, más vinculadas a la realidad. ¿Por qué? Porque sabemos que la realidad es esta. Y ya lo dijo, si lo dijo públicamente, no necesita decirlo nuevamente que ha sido objeto de presión. Sobre todo porque hay acuerdos firmados. Claro, y es como le dije, cada acuerdo hace referencia a esa pregunta clave, no solamente a los de Odebrecht. Todos los acuerdos, desde que se aprobó el Código de Procedimiento Penal con relación a los acuerdos, esas son preguntas que hace ritualmente un juez, porque tiene que cubrirse el juez, de saber de que la persona que está acordando no está coaccionada, no está presionada, lo hace de manera voluntaria, sabe las consecuencias de lo que es firmar un acuerdo, y son preguntas que se hacen y se hicieron públicamente. Entonces quiere decir, yo sé que cuando usted dejó la investigación habían solo 1000 y pico de tomos y hay 2000 y pico de tomos, pero yo, Mariela Ledesma, con un poco escaso conocimiento del proceso penal, yo la escucho y yo siento confianza en la fortaleza, en la certeza de la investigación, de que existen los elementos, y bueno, es todo poner en manos de la justicia panameña, de la señora juez, la posibilidad de fallar, y aunque no recibamos esas pruebas, ¿no? Mariela, yo le quería hacer una pregunta a Zuleika Moore sobre este tema. ¿Cuánto tiempo llevamos esperando las pruebas brasileñas, las notificaciones de los testigos y demás? Estas asistencias para los testigos debió haber sido después del autollamamiento a juicio. Yo creo que fue en el 21 el autollamamiento a juicio. O sea que tenemos más de 3 años de estarlas esperando. Y una suspensión de la audiencia por esa causa. Ya la audiencia fue suspendida por no haber recibido esa prueba. Ya una vez anteriormente fue suspendida por eso. 1 o 2 veces, licenciada. Creo que fueron 2 veces, porque es el año pasado. Eso Esta es la demuestra que no cuarta. hay interés en- Esta es la 4ª vez que se Tercera entrega. vez. Lo que pasa es que creo que ellos en algún momento sí contestaron, pero no contestaron el pedido que hacía el tribunal, porque como que querían saber qué preguntas eran las que se les iba a hacer a los testigos. Eso es algo que no está sujeto ni al fiscal, ni al juez, ni a las partes, porque todo va dependiendo de lo que ellos van declarando. Claro, y así mismo y los abogados defensores perfectamente Claro. pueden preguntar lo que sea en ese momento. Claro que sí, entonces creo que hubo como una respuesta, pero no una respuesta concreta. Entonces, nuevamente se volvió a reiterar el tema del pedido y las circunstancias en las que se tiene que hacer, ¿no? O sea que tenemos por lo menos 3 años de estar pidiendo estas pruebas. No diría con exactitud 3 años, porque creo que está el autollamamiento a juicio, luego vino el periodo de pruebas, que hubo apelación y todo aquello. Así que pudiera decir que puede ser 1 año, cuando más, porque no sé cuándo fue que ya el Tribunal Superior se pronunció con relación a las pruebas. Oye, yo quiero saber, así como a nivel de bochinche dormido, cuando Lula fue juzgado y encontrado responsable en Brasil, si mi memoria no me falla, fue por un apartamento de playa. Un triplex. Que le pudieron probar que él había recibido de una empresa. ¿La empresa no era Odebrecht? No, OAS, que es social. Viste que era un bochinche dormido. Ya yo estaba aquí en mi cabeza pensando si no era Odebrecht. Pero, Mariela, tú debes tener edad, así Atrevido. como yo, no, así como yo,
para acordarte, y seguramente Álvaro y Rolando también, de un presidente brasileño que se llamaba Fernando Collor de Mello, que era uno que andaba en lancha, el pelo descubierto y karate. Magnate de la comunicación. Bueno, ese hombre lo votaron de la presidencia, lo condenaron por corrupción por un contrato de Odebrecht en 1988. Mira tú Desde allá desde cuándo estamos, sí, viene esto. sí. Entonces, quiere decir que Odebrecht ya tiene su ADN, pues el tema es la corrupción presidencial. Esto no es nuevo. El No, caso en Panamá comienza con Kenia Porcel, o Sí. antes, No, con la procuradora con la Porcel. procuradora Kenia Porcel. En el 15. En el 15 Sí. fueron las denuncias, ¿no? Y se reabre en el 17 con... Ella misma. Ella Ajá. misma. Ella misma. Pero entonces quiere decir que lleva 4 procuradores. Sí. Diríamos 4, Sí, sí, Kenia sí. Porcel. 4 procuradores. Procurador, Después vino Ulloa. Ulloa. Posteriormente Caraballo y ahora Gómez. 3 y Gómez. medio, pues, porque Ulloa no, Ulloa. Y en no algún, demoró nada. de esos, Zuleika estuvo con 3 procuradores. Pero con el caso de Brecht únicamente con 2. Con Porque Kenia yo y salí Ulloa. en la pandemia de anticorrupción, exacto. Ah, ok. En el 2020. Y el ritmo fue el mismo durante estos 4 procuradores, o hubo algún momento en que le pusieron el freno de mano. Lo que pasa es que fueron fases distintas, porque ya para con el procurador Ulloa estábamos a la espera de que se diera el último plazo para investigación. Y yo justo salgo, así que se continuó con la recolección de eso y luego después con la confección de la vista. Ujú. El mensaje que manda el procurador Gómez a su llegada, de decir el equipo de fiscales de Odebrecht se mantiene y se queda tal como está. ¿Cómo lo evalúa usted, fiscal? Como le dije hace un momento, la fiscal Ruth Bursillo, la historia, fue la primera que hizo el viaje, porque le correspondió a ella ir en ese primer viaje a Brasilia y a Curitiba. Y es hoy la que está liderando esta etapa. O sea que ha sido positivo. Claro que entonces. sí, claro que sí. Sin embargo, se da la salida de uno de los fiscales que al final, después descubrimos que simplemente fue vocero en la primera de las audiencias, no era parte del equipo de investigadores. Sí, porque recuerde que el equipo de investigadores al principio eran 4 fiscales superiores con creo que no menos de 7 fiscales de circuito y entre los analistas y todo aquello. Esas 4 fiscales superiores estaba la fiscal Biel Cabrose, la fiscal Tania Sterling, Ruth Murcillo y mi persona. Biel Cabrose se va a la jubilación, yo soy trasladada y continúa la fiscal Tania Sterling, que es la que confecciona la vista fiscal. Al final, como le digo, el equipo queda conformado con las fiscales de circuito que se mantuvieron desde el día número 1 y la fiscal Ruth Murcillo, que desde antes de ser Fiscalía Superior Especial Anticorrupción hizo el primer viaje a Odebrecht, estando nosotros únicamente como fiscales anticorrupción. Entonces queda demostrado que lo que dijo el procurador es cierto. El procurador Mamat era únicamente un vocero porque él no participó de la investigación ni tampoco de la confección de la vista fiscal, que como ustedes saben lo firmó la fiscal Tania Sterling. Y la verdad es que de acuerdo a los corrillos, yo creo que la salida y renuncia de este fiscal no va a afectar en nada. No. Ni siquiera creo que guarde relación, fíjate, con este tema. No. Porque realmente fue muy transitoria y muy limitada la participación del fiscal en el expediente, pero bueno, siempre se generan morbosidades en la calle y se habla, pero yo creo que el equipo sólido de manejar esta investigación sigue incólume, sigue allí y creo que tienen un caso súper bien planteado. Bien. Y me llega cierta información relacionada con que no se va a pedir el término es Suspensión. Postergación. la postergación por parte del Ministerio Público. Ok. Así que, Es lo más lógico, para mí es lo más lógico porque ya hay un indicio de que Brasil no va a cobrar. Brasil está dándole largas a este asunto y ya sea por la razón A o la razón B o la A y la B,
yo creo que el Ministerio Público tiene que tomar una razón estratégica, una decisión estratégica y nos vamos con lo que tenemos. Las condenas para estos delitos, ¿a cuánto ascienden, De licenciado? blanqueo de capitales creo que estamos hablando de 10 a 15 años. 12 años. Ajá, 10 a 12. 12 años. Ujú. Pero hay otros delitos adicionales. Creo que al final en el auto de llamamiento a juicio se habló nada más del blanqueo de capitales, Sí, porque por se tiene como el- delitos el- precedentes son los El de otros. corrupción prescribió. Ajá. Por la reforma que ella Y que quiso ese es el mantener. tema, la corrupción, el delito de corrupción aquí en Panamá, pues es una pena Prescribe bien, muy rápido. exacto. Pero, Mariela, te vamos a decir la historia bien. Martinelli, cuando era presidente, le cambia la prescripción a la corrupción y esto está cubierto por esa norma. Cuando Ana Matilde Gómez es diputada, se vuelve a restablecer la prescripción original de corrupción, pero ¿De eso no cuánto afecta tiempo? De la duración del delito. Creo que son 10 años, si no me equivoco, a partir de Ana Matilde para acá. Pero como esto sucedió antes de ese cambio, se aplica la prescripción de Martinelli, que creo que eran 4 años. Es mucho más corto. Claro, es lo que hablábamos en el bloque antes de que ustedes dos entraran, que esto es muy complejo, esto no se trata nada más de lo que dice investiga el fiscal, dice el No. juez, ese es el crimen organizado y se extiende hacia aquellos organismos que contribuyen con normas como esta, la Asamblea aprobando un artículo que disminuye el término de la prescripción. Y Mariela, perdón, y esto explica por qué no hay nada del gobierno de Martín Torrijos aquí, Claro. porque todo eso prescribió. Claro, todo prescribió con los 4 años que le correspondía a Martinelli. Entonces, cuando un delito se cometió hace 4 años y usted se robó 10 millones de dólares y prescribe, usted se va para su casa con los 10 millones de dólares legalmente. Y algunos por allí, cuyos tecnicismos y prescripciones les ha valido la libertad, vuelven a ocupar cargos públicos. Así mismo Y es. además se autodefienden y dicen, yo no fui encontrado culpable. No, ni culpable ni inocente. Un tecnicismo lo salvó la campana. Esa es la maldición del término de la prescripción. ¿Qué piensa usted, que fue fiscal, de las limitaciones que tienen ustedes con algunos servidores públicos, como es el caso de diputados, de ¿qué otros? Sí, principalmente de diputados, tanto de la Asamblea como del Parlacén. ¿No es frustrante esto? Sí, claro que sí, porque saber de pronto que en el desarrollo de una investigación, y eso nos pasó en este de Odebrecht, que hay personas que están vinculadas, que recibieron, pero que no puedes investigarlo, y que hasta dónde puedes investigar, porque algunas veces te dice, bueno, tienes que investigar hasta cierta etapa como para que la corte pueda considerar de que hay algo y no saber después si esto no se convierte en una espada de Damocles, pues dice, pues usted investigó más de lo que debe investigar. Entonces son situaciones Las consecuencias serían que se Anula, anule porque anula. no me correspondía. Pero entonces, ¿hasta dónde puede uno tantear de saber, prepararte algo para que sea evidente de que ahí estás ante una conducta penal y que pueda investigarse? Y ampliarse incluso el término. Ajá, o Porque se puede simplemente ampliar. compulsar para que se investigue, pero entonces diga, pero es que no hay nada, no me estás dando nada que me dice lo que dijo alguien. Entonces son cuestiones que uno tiene que como que pensarlo mucho para evitar que las consecuencias por querer perfeccionar algo hacia donde se va no vaya a convertirse en una situación desfavorable para una investigación. Es que estas cosas corren a la inversa. Es la justicia la que tiene que correr para no prescribir. No es el delincuente el que tiene que buscar cómo, es la justicia la que se tiene que proteger para que no prescriba su término, la justicia no, la fiscalía, pues el término de investigación, para que no prescriba la investigación. Y que la presión siempre la va a tener el Ministerio Público en la fase de investigación. Porque es eso, que se investigue ahorita con los 6 meses que se da, la investigación que da el plazo legal, o si la declaras compleja, el término adicional que se está dando, la presión, que se investigue, que investiguen durante ese tiempo. Pero ya después, cuando se perfeccione esa etapa, que el Ministerio Público le corresponde y ahora presentar un escrito de acusación, anteriormente presentar una vista fiscal, usted ve que entonces se presentan las incidencias, las apelaciones a esto, los amparos. Entonces, allá, como quien dice, se sueltan las cadenas y se puede pasar el tiempo sin que lleguemos entonces a un pronunciamiento final. Ejemplo de Brecht, llevamos 10 años. En eso, Fiscal, ¿cuántos amparos y cuántas denuncias le metieron a usted? yo perdí la cuenta.
realmente las perdí, de la cantidad de denuncias que se presentaron, y al final pues vimos nosotros que por un tema casualmente de una aprehensión de una cuenta, después me entero yo por parte del procurador anterior que fue la causal por la que me despidieron, porque tampoco eso estaba dentro de la resolución de despido. Entonces son cosas que uno dice que ya uno pierde la cuenta de la cantidad de denuncias o la cantidad de amparos o la cantidad de quejas, de procesos disciplinarios, porque también eso suma, ¿no? Se presentan procesos disciplinarios que al final todos se cerraron y tenemos que continuar. Bueno, tenemos que hacer una pausa, regresamos en breve con más de esta cobertura especial en el caso Odebrecht. En un momento regresamos.